Buenas noches. Como ustedes saben, hay muy graves incidentes en Estados Unidos por la muerte de un ciudadano afroamericano a manos de un policía. En este momento están saqueando negocios, comercios de la Quinta Avenida de Nueva York y también hay manifestaciones muy importantes rodeando la Casa Blanca en Washington. Digamos, la situación en Estados Unidos está muy compleja, la vamos a seguir durante el programa con imágenes, con testimonios y también con análisis. Pero antes de todo esto vamos a hablar desde Caracas con el presidente de la Asamblea Nacional de Caracas, de Venezuela, y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Buenas noches, presidente Guaidó. Joaquín Morales Solá lo saluda desde Buenos Aires. Joaquín, muy buenas noches. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros. La primera pregunta que quiero hacerle, presidente, se refiere a, digamos, a esta decisión que tomó el gobierno o el régimen de Maduro en los últimos días, que es desconocer su autoridad como presidente de la Asamblea Nacional. ¿Esto pone en duda su condición de presidente encargado de Venezuela? Lo ha ratificado el seno del Parlamento, no solamente el respaldo a mi presidencia, a la presidencia encargada, sino también el mundo libre. Esto es una maniobra de la dictadura, del régimen de Maduro, para tratar de distraer a la opinión pública internacional. En Venezuela continúan las manifestaciones, continúa la crisis por falta de combustible, de agua, de comida, y seguimos nosotros protestando y luchando por recuperar nuestra dignidad, en definitiva, la democracia y recuperar a nuestro país. Esta decisión de un írrito Tribunal Supremo que fue designado, como decimos en Venezuela, entre gallos y medianoche de manera irregular en el 2015, pretende tratar, como lo hicieron en el 2016, arrancándole 3 parlamentarios al Congreso, como lo han hecho en los últimos años, mandando al exilio a 36 congresistas del Parlamento. No han podido, no lo van a lograr, y hoy continuamos y seguimos adelante. Presidente, como usted hablaba recién de cómo viven los venezolanos que están ahí en Venezuela, y yo le quería preguntar sobre eso. Acá hubo algunas propuestas de gente irrelevante, pero propuestas al fin de que la Argentina tenía que convertirse en Venezuela, ser Venezuela. ¿Cómo es Venezuela ahora? ¿Cómo vive la gente? ¿Cuánto es la pobreza? ¿Cuánto cuesta alcanzar la comida, los medicamentos? Vi colas en fotos, vi colas de autos que están tratando de buscar gasolina, de encontrar gasolina. Hay un problema de desabastecimiento de gasolina en el país con más reservas de petróleo y gas del mundo. ¿Cómo es eso? Mira, hoy lamentablemente, Joaquín, atravesamos una crisis sin precedentes para los venezolanos. Una enfermera en medio de la pandemia, en medio del COVID-19, gana $4 al mes. Un estudiante ya no tiene ningún tipo de beca. Hoy la Universidad de Oriente fue quemada su biblioteca por vándalos pro-oficialistas o pro el régimen de Maduro. La canasta básica es 400 veces el salario mínimo. El país con las reservas petroleras más grandes del mundo hoy no tiene para abastecer de combustible ni siquiera la flota de vehículos. Hace menos de 5 años no solamente producíamos lo que necesitábamos consumir, sino exportábamos casi 700.000 barriles de combustible al día. Producíamos 3 millones de barriles de petróleo. Lamentablemente, producto de la corrupción, destruyeron la industria petrolera, nuestras ganancias, evidentemente. Somos un país que fue petrolero, hoy tenemos apenas petróleo. Hay 432 presos políticos, han sacado del aire a más de 300 radios estadales y nacionales, más de 18 periódicos a nivel nacional. Pero lo relevante de esto, Joaquín, no es esa tragedia que estamos atravesando, sino que la mayoría del país sigue protestando, sigue exigiendo, seguimos coalicionados, pero enfrentando a una dictadura que tiene vínculos con el narcotráfico, que prefirió aliarse con Irán, promotor del terrorismo a nivel internacional, con el ELN en Colombia, y pagarles con oro bañado de sangre que extraen de 112.000 kilómetros de extensión territorial en Venezuela, lo que llaman el arco minero, desplazar 20 etnias indígenas, cometer ecocidio en el Amazonas, que simplemente escuchar el clamor de todo un pueblo, de la mayoría de un pueblo que exige vivir con dignidad. En eso hoy, lamentablemente, es la emergencia humanitaria compleja que estamos atravesando, que la semana pasada se realizó una cumbre de donantes a nivel internacional
por esos 5.5 millones de refugiados venezolanos en el mundo, principalmente, y por cierto, en América del Sur. Ustedes lo han visto en la Argentina, lo han visto en Buenos Aires, y que, por cierto, es la segunda más grande después de Siria. Sí, hay una colectividad muy importante y muy querida de Venezuela acá en Buenos Aires. Presidente, ¿por qué es tan difícil encontrar o restaurar la democracia en Venezuela? ¿Por qué le es tan difícil a ustedes, los opositores, a pesar de la lucha, a pesar de los movimientos y las manifestaciones públicas que hay? ¿Por qué le es tan difícil? ¿Qué es lo que sostiene a Maduro? Sí, esa es la pregunta clave. No solamente es el descontento que hay, que hemos logrado aglutinar mayoría, el respaldo de los países del mundo. La pregunta es cómo o qué falta para lograr una transición a la democracia en Venezuela, que no solamente ya es anhelada por los venezolanos, sino que hemos hecho causa común con Latinoamérica, con el mundo, con los amantes de la democracia, de la libertad, los que quieren proteger a los sectores sociales, hoy los estudiantes, hoy las enfermeras, hoy los gremios, hoy los obreros en Venezuela. Estamos coalicionados en presión, pero no ha sido suficiente. Hoy la dictadura de nuevo ha preferido aliarse con Irán, por ejemplo, ha preferido asesinar a jóvenes manifestando, ha preferido hoy aliarse con el narcotráfico. Y atención con esto, Joaquín, hoy Maduro tiene una investigación por narcotráfico en los Estados Unidos, incluso una recompensa de 15 millones de dólares por haberse vinculado con el narcotráfico. Maduro y no menos de 15 miembros del régimen. Nosotros hemos intentado incluso una mediación a través del Reino de Noruega en septiembre pasado del 2019. Hemos, por supuesto, ejercido en la mayoría la presión, la calle, pero hoy sigue la Fuerza Armada, por ejemplo, infiltrada por el régimen de Cuba, que básicamente genera miedo y terror. Han asesinado a no menos de 12 militares por tortura, por simplemente expresar descontento, por simplemente visibilizar la crisis que hay dentro de los cuarteles y en torno a la familia militar. Ese factor de la Fuerza Armada es un factor importante que no hemos descuidado. Hemos propuesto una ley de garantías incluso y amnistías de cara a la transición, entendiendo los procesos históricos que ha sufrido no solamente Latinoamérica, sino incluso Venezuela, luego del 58, cuando superamos esa dictadura. Pero debemos insistir en generar la presión interna, la presión diplomática y, por supuesto, generar los puentes a los pocos factores que hoy le queda a la dictadura, que es el renglón militar y también la hegemonía de las comunicaciones. Sobre el tema militar le quería hacer una pregunta, presidente. ¿Usted cree usted tiene esperanzas de que en algún momento el gobierno, las Fuerzas Armadas se tomen distancia del gobierno de Maduro y dejen que los civiles resuelvan la crisis venezolana? Han habido muestras visibles, Joaquín. Hace un año, quien fuera director de inteligencia del mismo Maduro, del SEBIN, policía que normalmente persigue a los políticos, pero también a los empresarios en Venezuela, pero también a los medios de comunicación, a los periodistas o a los sindicalistas. Rubén González, por ejemplo, líder sindicalista en el sur de Venezuela, en el estado Bolívar, en una empresa básica en la industria minera y metalúrgica, detenido, secuestrado hace más de 2 años. Ese militar general de división se puso del lado de la Constitución. No han habido menos de 200 en el último año y medio. No ha sido suficiente. No solamente es esperanza, es la necesidad de que ese sector, que es hoy el único que soporta a esta dictadura en compañía de la inteligencia y contrainteligencia que provee Cuba para la persecución, para amedrentar, es lo que sostiene hoy a la dictadura. Y va a ser importante adicionalmente por un factor, estabilizar al país. Hoy la frontera, lamentablemente, casi entregada al ELN, a factores que están extrayendo oro venezolano para financiar actividades irregulares en el país. Se han multiplicado incluso los atentados en Colombia, producto de este financiamiento indirecto del régimen de Maduro a través de este oro de sangre, catalogado así ya incluso por el Parlamento Europeo, al considerarse que financia el narcotráfico, que financia y facilita el tráfico de armas e incluso la explotación del ser humano. Entonces, ese factor, más que un tema de esperanza, es un tema que estamos trabajando, que va a ser necesario para estabilizar a Venezuela de cara a la transición. Dígame, la complicidad de los militares con el narcotráfico, ¿es solamente de la cúpula o hay una infiltración del narcotráfico en estamentos más bajos de las Fuerzas Armadas?
El 80% de la Fuerza Armada está absolutamente a favor de un cambio. Lamentablemente perseguida, hace menos de un año asesinaron, por ejemplo, al capitán de corbeta Acosta Arévalo, lo asesinaron en el DGCIM, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, a golpes. Así lo denunció su familia e incluso cuando lo trasladaron al tribunal llegó absolutamente golpeado, murió a las horas que lo trasladaron al tribunal producto de la golpiza. Y de nuevo, que sepamos, que tengamos la información, no menos de 12 en el último año han asesinado en los cuarteles. Los persiguen, los infiltran, les generan miedo, les generan contrainteligencia. Por eso hoy está tan sofocado ese sector. Y adicionalmente la cúpula de la Fuerza Armada, sin duda, con vínculos, no solamente directamente con Maduro, sino la dictadura ha entregado parte de la burocracia. Por ejemplo, quien fuera hasta hace semanas el director de PDVSA, la estatal petrolera venezolana que lamentablemente destruyeron, era un militar. El director, quien regula las comunicaciones en Venezuela, militar. El director de quien hoy dirige, por ejemplo, la parte fiscal de la dictadura, un militar. El 52% de la burocracia de la dictadura la manejan altos rangos del estamento militar. Y por eso, y lo saben muy bien, por cierto, porque saben que es lo que lo sostiene hoy, intentan distribuir. Hoy el régimen de Maduro se parece mucho más a una mafia. No tienen seguidores hoy, tiene rechazo del 93% del país. Hoy tiene mucho más parecido a cómplices en este momento. Dígame, ¿usted descarta la posibilidad de que haya una intervención de tropas extranjeras en Venezuela? Joaquín, hoy la hay, debo decir, hay más de 2.000 funcionarios cubanos. Hace menos de un mes, en la cuenta de Twitter de la Fuerza Armada revelaron que militares rusos estaban haciendo labores de inteligencia y contrainteligencia para ubicar a militares que habían desertado o habían manifestado descontento al interno de la Fuerza Armada. Inmediatamente borraron el tweet, dándose cuenta del nivel de gravedad de lo que habían revelado hasta hace menos de un mes, donde habían militares rusos y la infiltración que te hacía referencia de cuerpos de inteligencia de Cuba. Cuando se hace referencia a una intervención militar o a la responsabilidad de proteger de las Naciones Unidas o incluso al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en el caso de Venezuela, se está aproximando a soluciones, producto de esa pregunta que tú me hacías hace minutos. Bueno, ¿qué falta para lograr una transición en Venezuela? ¿Qué falta para recuperar la democracia si a todas luces violan derechos humanos, hay presos políticos, hay una hambruna, dicho así además por el World Food Programme, por la ONU en este momento, comparada solamente con otros 4 países, Sudán del Sur, el Congo, Yemen y Afganistán. Y el quinto o cuarto país, Venezuela, con 20 millones de hectáreas cultivables. Por cierto, esos 4 países, junto con Venezuela, todos en guerra. La guerra en Venezuela vino de una dictadura en contra del ciudadano. Por eso la migración, por eso el riesgo de hambruna hoy que tenemos, según ONU, en Venezuela. Entonces, cuando hablamos de este tipo de alternativas, son aproximaciones a solución. ¿Cuál es la que prefieren los venezolanos, que prefiere Latinoamérica sin duda? Bueno, una que nos lleve a una elección libre en el corto plazo, una que nos lleve a solventar la crisis social, económica, a atender la emergencia humanitaria, pero hemos intentado la mediación a través del Reino de Noruega. Hemos protestado como pocas veces se ha visto en Latinoamérica y por supuesto en Venezuela. Hemos también nosotros insistido con la presión máxima diplomática y los que han cerrado todas esas puertas es la dictadura. Hoy, paradójicamente, Joaquín, y los que nos están viendo desde Argentina, los que van a decidir cómo salir de ahí, de Miraflores, de usurpar el poder, es la dictadura. Lo que sí le puedo decir al pueblo de Argentina, que luego de años de lucha, de construir mayoría, de tener el reconocimiento internacional, no a Juan Guaidó, a una lucha de años del pueblo de Venezuela, la dictadura va a salir en Venezuela y ellos son los que van a seguir responsablemente como venezolanos y por el riesgo que representa hoy Maduro para Latinoamérica, por la vinculación con el narcotráfico, con el terrorismo, vincular a Irán en Latinoamérica de manera muy irresponsable. Debemos evaluar entonces todas las opciones que privilegien una solución que dé estabilidad y gobernabilidad a nuestro país. Presidente, le quiero hacer una pregunta sobre cómo ve usted la posición del gobierno argentino en la crisis venezolana. Mira, la semana pasada, el martes, se dio la conferencia de donantes
para refugiados e migrantes venezolanos. Y te hago referencia a esa conferencia porque Argentina participó, entendiendo la gravedad de la crisis en Venezuela, la gravedad de la migración, cómo afecta principalmente a Colombia, a Ecuador, a Perú, que ha recibido casi el 60 o 70% de la migración y refugiados venezolanos, reconociendo de manera implícita y explícita también la crisis humanitaria en Venezuela. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos por mantener relaciones, comunicación directas, indirectas, con todos los gobiernos de Latinoamérica, incluido Argentina y también México, por cierto. Por supuesto, esto no puede ser visto desde un tamiz ideológico. Si lo vemos desde ese tamiz y las simpatías son desde esa característica, bueno, se pierde. Y por cierto, nadie quiere ser cómplice de un violador de derechos humanos. Nadie quiere ser cómplice de alguien que está vinculado con el terrorismo y el narcotráfico, como lo es hoy Maduro. Así que por ese reconocimiento a la crisis, a la emergencia que hay en Venezuela, nosotros vamos a insistir con las comunicaciones con todos los países de Latinoamérica, incluido Argentina. Le quería preguntar sobre lo que está pasando hoy en Estados Unidos, hoy, ayer, bueno, a partir de la muerte de este ciudadano afroamericano por parte de un policía en Estados Unidos, que hay manifestaciones muy serias. En este momento están saqueando la Quinta Avenida, los negocios de la Quinta Avenida, hay manifestaciones muy fuertes alrededor de la Casa Blanca. ¿Cuál es su opinión, presidente, sobre esto? Mira, la expresión de la protesta siempre es una expresión válida, siempre y cuando respete el derecho de todos a manifestarse y también a resguardar la vida y la propiedad ajena. Cuando se transgrede al saqueo, también transgrede a otros ciudadanos. Ahora, esto también deriva del asesinato de un hombre, un americano, producto de exceso policial. Y miren que nosotros hemos sufrido exceso policial durante años y lo sufrimos. El FAES, por ejemplo, Fuerzas de Acciones Especiales en Venezuela, que incluso la ONU, Michelle Bachelet, exigió que se desmantelara, ha asesinado a 18.000 en 3 años. Vimos cómo casi 300 jóvenes fueron asesinados en protestas por parte de la Guardia Nacional en Venezuela, por parte de organismos represivos de la dictadura. Entiendo muy bien esa rabia que puede sentir cualquier ciudadano al ver cómo un policía asesinó a una persona. Eso lo puedo entender muy bien porque lo hemos sufrido por miles, literalmente, en Venezuela. Estamos luchando en contra de eso. Pero la protesta debe ser orientada a objetivos, debe ser bien comunicada para que no sea infiltrada, para que no sea tergiversada y para que respete el derecho de todos. Así que en este momento que vive los Estados Unidos, nuestra solidaridad primero con las víctimas, con los que se sienten vulnerados. No se puede dejar a nadie atrás, porque genera o degenera en este tipo de acciones, pero también el llamado a la protesta pacífica que revitalice o que enaltezca el nombre de Floyd, de esta persona que lamentablemente falleció, y que preserve el futuro unido de un país hoy que está en protestas y que quiere salir adelante rápido como todo el continente. El presidente le quiere hacer una pregunta, mi colega y compañera a Carolina Moroso, así que le dejo a ella una última pregunta. Buenas noches, Claro que sí. Guaidó. Bueno, la pregunta tiene que ver con el vínculo con la Argentina, más precisamente con el vínculo con la administración de Alberto Fernández. Considerado que en algunos de los días más oscuros que recuerda la historia reciente de la Argentina, Venezuela ha sido un refugio para tantísimos exiliados argentinos, y considerando también que hoy en Venezuela, según el Foro Penal, hay 451 presos políticos, hasta hace días atrás hablábamos de 428. ¿Esperaría usted un repudio más enérgico y más claro en la revalorización justamente de los pilares de la vida democrática por parte del gobierno argentino? Mira, yo creo que nunca podemos tolerar las dictaduras, los violadores de derechos humanos, porque siempre deriva en desastres, en lo que hoy estamos viviendo en Sudamérica. Durante muchos años se vio con complacencia incluso a Chávez. Cuando desde Venezuela denunciamos, en mi caso, de que estoy en el movimiento estudiantil, hace ya más de 12 años, que solamente elecciones no son democracia.
independencia de poderes, libertad de expresión, respeto a los derechos humanos, entre otros. Son factores fundamentales para el respeto al Estado de Derecho. La democracia siempre está en juego. Lo dice un joven venezolano, un presidente encargado que está combatiendo una dictadura para que sus ciudadanos puedan vivir con dignidad, para recuperar nuestra democracia y nuestra libertad. Nunca más en Latinoamérica podemos mirar con complacencia a un autócrata, a un dictador. En el caso de Chávez, porque generó a través de diferentes mecanismos y del petróleo venezolano, por cierto, simpatías. Simpatías que no tenían que ver con el empoderamiento ciudadano, con la real independencia, con la real autodeterminación de cada pueblo, de cada ciudad, de cada país. Yo sí quiero que Latinoamérica entera repudie a un violador de derechos humanos, a un dictador. Yo agradezco que reconocen la autonomía del Parlamento, que estuvieron presentes en este foro, en esta conferencia de donantes hace menos de una semana que auspició Europa. Hoy quiero que Latinoamérica sea más unida que nunca, que nos aglutinemos no en torno a una ideología, sino realmente a el empoderamiento de nuestra gente, al poder compartir información, al poder compartir y que sea un comercio rico y vivo. Yo vi hace años cómo un maletín de efectivo llegaba a la Argentina para financiar una campaña, producto de dinero venezolano que hoy no tenemos, producto que hoy nuestra gente se muere de hambre. Así que sí, agradezco los gestos de reconocimiento del Parlamento a la crisis venezolana y como joven, como venezolano, como presidente encargado y presidente del Parlamento, yo espero siempre mucho más, no solamente de Argentina, sino de todos los ciudadanos que amamos la libertad, que peleamos y defendemos la democracia y que nunca vamos a bajar la guardia hasta que todo ciudadano pueda ejercer con plenitud sus derechos. Le agradezco mucho, presidente, y realmente estamos muy agradecidos porque nos haya dedicado este tiempo valioso para usted, así que le deseamos buenas noches y muchas gracias de vuelta. Saludos, gracias, y a todos los venezolanos en Argentina, seguimos adelante. Bien, Carolina. Bueno, un día cargadísimo. Cargadísimo porque está el tema de Estados Unidos, ¿no? Así es, el tema de Estados Unidos que rápidamente escaló el nivel de tensión social y la convulsión en las calles, Joaquín. Las imágenes son francamente impresionantes. Yo no recuerdo antecedentes de negocios de la Quinta Avenida saqueados. Saqueados en muchísimas ciudades del país, toques de queda, situaciones de desborde absoluto, ¿no? Incluso en ciudades que no tenían un historial de este tipo de movilizaciones así. Lo que estamos viendo ahora es vivo en Los Ángeles, nos dicen desde la producción, también en Nueva York hay imágenes realmente muy impresionantes. Da la impresión que está todo el país, porque estamos en Los Ángeles, Nueva York, Washington. Así es. E incluso ciudades más pequeñas, en Boston también hubo un foco importante, por supuesto en Minneapolis, que fue la ciudad donde se perpetró este crimen, este asesinato brutal. Recordemos, lo que moviliza a los Estados Unidos y lo que convulsiona las calles es la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano que muere en manos de la policía. Esto sucede... De un policía, ¿no? De un policía. Que lo asfixia, sí, ¿no? Pero te diría que ahora se está estudiando también la participación de otros 3 policías. De hecho, parte del reclamo por el que continúan los manifestantes en las calles es el famoso Charge All Four, ¿no? Y digo famoso porque en el día de hoy se escuchó muy fuertemente el reclamo de que le quepan cargos a los 4 policías que participaron de esta situación, o por complacencia o por no haber intervenido para detener este abuso que duró más de 8 minutos, Joaquín. Realmente la imagen de este hombre diciendo no puedo respirar es brutal, porque además todo esto quedó registrado por parte de gente que estaba tomando conocimiento o entendía que la situación que estaba sucediendo ahí era totalmente abusiva. Bueno, esto sucede, como te decía, en un contexto donde se reflota un reclamo por la cantidad de ciudadanos afroamericanos, hombres, que mueren en manos de la policía. Según Mapping Police Violence, que es una organización que justamente se dedica a relevar la violencia institucional y que habló de 1.099 muertes en manos de la policía en 2019, los afroamericanos tienen 3 veces más posibilidades de morir en manos de la policía y por abusos policiales que los ciudadanos blancos. Es
impresionante el número, sobre todo si uno entiende también que esto se plasma en la población carcelaria y esto también se plasma en una enorme desigualdad social, en una enorme brecha social. Lo que sorprende es que uno creía que después de 8 años de una presidencia de Obama, que también es un afrodescendiente, estas cosas se habían terminado en Estados Unidos. No, no pasó. De hecho, hay mucho camino por recorrer. La propia Michelle Obama, si uno mira el documental reciente basado en su libro autobiográfico Becoming, hace alusión a todo lo que queda por recorrer en materia de minorías, porque además, vos sabés bien, Joaquín, que la administración de Barack Obama ha arremetido muy fuerte contra ciertas minorías, sobre todo, en este caso, los hispanos, los inmigrantes latinos. Vos sabés que se endureció mucho la política migratoria. De hecho, hay muchas denuncias por las policías migratorias y las fuerzas que actúan con los inmigrantes, con lo cual este caso también ha servido como una suerte de catalizador para que emerja también ese reclamo de tratos abusivos con otras minorías como los latinos. ¿Vos crees que tiene alguna influencia que sea Trump el presidente? Sí, sin lugar a dudas, porque además la respuesta de él, bueno, recordás que él días atrás trajo a colación una frase realmente muy poco feliz, después él lo trató de explicar, poner en contexto, que es la frase when there's lootings, there will be shootings, ¿no? Cuando hay saqueos va a haber disparos, ¿no? De alguna manera como amenazando a quienes se estaban manifestando en las calles, ¿no? Con si hay algún tipo de desmano, si hay algún tipo de saqueo, va a haber una respuesta enérgica. Lo que hay que digamos que estas son imágenes de Washington en este momento, ¿no? Estas son imágenes de Washington DC en este momento. La respuesta de Donald Trump fue clara hoy. Los que protestan pacíficamente, todos estamos convulsionados y todos estamos dolidos, y en nombre de George Floyd vamos a hacer justicia, pero la ley y el orden se va a impartir en suelo americano, y si algunos gobernantes locales, ya sean alcaldes o gobernadores, no pueden hacerlo, yo lo voy a hacer por ellos. Se dijo que iba a detener a todo el que no cumplía el estado... Exacto, el toque de queda, ¿no? El curfew. Bueno, la verdad es que la situación es muy, muy crítica. Te diría que sí, claramente esto tiene... en muchos casos hemos visto carteles directamente Trump-Pence afuera ahora, ¿no? Ven que esta administración, o no ven la voluntad política de esta administración de poner sobre el tapete estos abusos por parte de las fuerzas policiales, que tienen sin dudas un sesgo racial, y esto se enmarca también en un movimiento que viene de larga data ya, que es el Black Lives Matter, ¿no? Las vidas de los afroamericanos importan, las vidas negras importan, pero surge con más fuerza, con un componente de mucho enojo, porque además en el contexto de la pandemia, recordado vos, Joaquín, lo que ha sucedido con las cifras del desempleo, con el golpe económico, que sufren muchas también de estas minorías que hoy se están manifestando. Entonces hay todo un caldo de cultivo muy, muy potente en términos de convulsión social. De todos modos, llama la atención que la policía insista con estas prácticas, porque cada tanto, cada 10 años, cada 8 años, aparece un policía que mata a un ciudadano afroamericano, y existen esta clase de antecedentes de manifestaciones. No recuerdo algo con la intensidad que se está dando ahora, pero sí muchos incidentes hubo. Sin dudas, Joaquín, esto viene de muy larga data, y yo leía una reflexión muy interesante sobre el racismo, ¿no? Ahora están realmente surgiendo algunos textos y algunos análisis muy interesantes, y decía, el racismo no es un evento, es un sistema. Sin dudas, es un sistema de creencia, es algo de muy larga data, es una herida abierta para los Estados Unidos, y una herida que también tiene que ver con la desigualdad social, con la falta de acceso al sistema de salud. Por eso te digo que el caldo de cultivo es bien amplio. Ahora, lo que está sucediendo además ahora es que se combina con el descontento, con una administración que no parece tener esto en su agenda, o al menos la respuesta del presidente Trump no ha conformado para nada, y de hecho ha enardecido aún más a las calles. Déjame decirte que Trump hoy en su discurso repitió esta idea de que él cree que detrás de estos grupos violentos, es verdad, hay focos de vandalismo y violencia en estas protestas que nada tienen que ver con los manifestantes pacíficos, y que de hecho han derivado en muchos casos el foco de la protesta de George Floyd a los hechos vandálicos y de violencia. Bueno, Donald Trump lo que dice es que se trata de anarquistas profesionales. Él lo pone todo en una organización llamada Antifa, por antifascista. Bueno, puede haber algunos interesados, pero esta clase de manifestaciones tan amplias y además que cubren todo el territorio, no se producen si no hay una situación
previa que la explique. Sin dudas. ¿no? Sí, sin duda, Joaquín. Bueno, los crímenes de odio, que bueno, están tipificados así en los Estados Unidos, que han persistido en el tiempo. Por supuesto, esto que decimos, esto que ya se ve en los números de la violencia policial y el foco de la violencia policial y cómo los hombres afroamericanos, hablo principalmente de hombres afroamericanos que son víctimas de esta violencia, víctimas fatales de esta violencia. Y en el caso de George Floyd, la verdad es que la brutalidad es extrema. Es un hombre que está diciendo no puedo respirar, no puedo respirar, y por más de 8 minutos presionan su cuello. Un hombre presiona su cuello, que además en la propia, el New York Times hace un repaso muy interesante del caso, desglosando muchos elementos, y una de las cosas que dice es que la propia policía de Minneapolis tiene prevista esta suerte de toma solamente en casos muy extremos donde se ofrece muchísima resistencia, y claramente no era el caso. Las situaciones de una brutalidad extrema, y repito, con la complicidad de otras 3 personas a las que la gente está pidiendo que se las juzgue por la participación en el hecho y por el lugar clave que tuvieron justamente para que este trato, este abuso y este crimen se perpetrara y la tortura prácticamente durara más de 8 minutos. Déjame sumar, además, que cuestionan la imputación, ¿no? Dicen que claramente tienen que caberle cargos más graves a Chauvin, al agente de policía que está acusado de haber perpetrado el crimen de George Floyd. Bueno, lo cierto es que me parece que además por lo que se está abogando es por cambios muy de fondo también en el funcionamiento de las fuerzas de seguridad en Estados Unidos, que en muchos casos han sido empoderadas por parte de la administración de Donald Trump, ¿no? Como te hablaba antes del... Y puede haber también cierta desesperación de Donald Trump pensando que esto puede influir en la elección, ¿no? En la elección de este año. Bueno, hay que ver qué pasa con su electorado y algunos de los hechos que sucedieron en las calles, ¿no? Porque también algunas de estas escenas de violencia, de vandalismo que pueden sembrar miedo, pueden reafirmar la elección de un electorado de un líder que apueste a la presencia de las fuerzas militares si es necesario en las calles, ¿no? Eso es muy difícil de saber. Lo cierto es que Donald Trump se enfrenta de cara al 3 de noviembre, que es la fecha de las elecciones presidenciales, con un escenario muy complejo porque su gran apuesta era la economía. Vos sabés, la pandemia tuvo un efecto devastador en esas cifras de las cuales le gustaba alardear al presidente norteamericano, porque bueno, de hecho la cifra de desempleo estaba en un punto muy bajo, histórico. Pero bueno, lo cierto es que el panorama en lo económico cambió, en las calles cambió, y bueno, y esto sucedió y pone en tela de juicio mucho de lo que la administración de Donald Trump ha hecho en materia de seguridad ya en las calles de Estados Unidos. Sumado a esto, no te olvides que su contrincante, el demócrata Joe Biden, que cuenta con mucho apoyo dentro del Partido Demócrata, porque se fueron bajando sus adversarios dentro del partido, fue el vicepresidente de Barack Obama, con lo cual tiene una enorme penetración como candidato y como figura dentro del electorado afroamericano, ¿no? De todos modos, Trump seguramente debe pensar, digo yo, que acá, en esta cosa, en estas manifestaciones y en esta crisis que se ha producido, se está de alguna manera definiendo si va a ser reelegido o no. Me parece que, porque además, como vos bien decías, tiene la pandemia encima, que además golpeó terriblemente a Estados Unidos, tiene la crisis económica actual, la crisis económica de post-pandemia, y encima esta situación digamos, que evidentemente no la puede manejar. Sí, o su única respuesta es más presencia policial, es lo que él repitió, me parece que fue la frase casi del día, ¿no? En términos de las novedades que venían de Estados Unidos. Law and order, la ley y el orden, ¿no? Nosotros no vamos por la justicia, pero no por el caos, ¿no? Esta idea de un presidente fuerte que cargaría con las fuerzas de seguridad en las calles, que va a arremeter, que va a incluso de alguna manera pasar por encima de las autoridades locales si es necesario para impartir ley y orden en Estados Unidos, esta idea me parece que está pensada también para hablarle a su electorado, que frente a algunas de las imágenes que se vieron en las calles
puede incluso verse tomado por cierta angustia o cierto miedo o cierto fantasma de anarquía. Al menos la apuesta de Donald Trump hoy en su discurso parece ser esa. Gracias, Carolina. Nos vemos el lunes. A vos. Una pausa. Biox, desinfectante eficaz para la prevención del coronavirus. Biogénesis Bagó. En mi casa la madera es todo. Patagonia Flooring es el estilo en el que quiero vivir. Toca madera con Patagonia Flooring. Hoy nos toca esperar. Son tiempos distintos, momentos de incertidumbre, en los que nos reinventamos y nos mantenemos ocupados en tareas más complejas. Es una oportunidad para relacionarnos de otra forma, en un periodo de transformación, en un presente para estar conectados. Como en Adrián Mercado queremos estar más cerca que nunca, ahora te ofrecemos para tu propiedad un valor de referencia online. Conectate con un nuevo mundo. Conectate con Adrián Mercado. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, estamos con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Buenas noches, gobernador. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar a esta hora con nosotros. La primera pregunta que le quería hacer es que usted es un importante, además de gobernador de Jujuy, un importante dirigente del radicalismo. ¿Cómo ve el manejo del gobierno nacional de la pandemia y este debate que se ha dado sobre que la Argentina, la democracia en la Argentina podría estar en riesgo, que han denunciado algunos intelectuales? Bueno, muy buenas noches, Joaquín. Bueno, un gusto poder establecer este contacto con usted. A mí me parece que hasta acá se ha venido manejando muy bien la pandemia. Me parece que como país hemos reaccionado a tiempo. Si miramos el caso Brasil y confrontamos las cifras no solo de contagios, sino la cantidad de muertes, más allá de que tenemos una población menor, podremos observar que lo que se ha hecho está bien hecho. Hemos actuado con tiempo, se han tomado medidas de aislamiento inmediatamente. Hicimos lo que no han hecho muchos países europeos, que han dejado que la situación avance y luego se les ha hecho tarde. Creo que hoy estamos en condiciones de controlar más la situación en el marco de una situación muy compleja. En este tiempo también que viene, que estamos, se acerca el invierno, se viene la época más fría, y hay una situación también de multiplicación de casos en el marco de la circulación local, en el área metropolitana especialmente, que es la más preocupante. Bueno, en algunos casos, en algunas provincias como Chaco, bueno, Santa Fe, Córdoba, que también han controlado un poco más la situación, aunque se dan casos de circulación local. Creo que hasta acá, desde ese punto de vista, se ha venido trabajando bien. Hemos venido trabajando coordinadamente con el gobierno nacional, todas las provincias, todos los gobernadores. Para mí, desde el punto de vista del área más crítica, que es el área metropolitana, el trabajo conjunto entre el presidente Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof me parece central, ¿no? Después, con relación a situaciones porque normalmente una situación de emergencia nos lleva, y digo nos lleva porque en mi caso también he tenido que dictar decretos de necesidad de urgencia. Bueno, la legislatura en la provincia está en sesiones ordinarias ya hace casi un mes.
me han aprobado 28 leyes, han ratificado todo el accionar del gobierno de la provincia y bueno, yo creo que la tarea de oficialismo y oposición es trabajar para que no se produzcan excesos, no es cierto, que degraden la democracia, y me parece que ahí tenemos un gran desafío, pero hay medidas que en el día a día hay que tomar, que tenemos que tomar, que se han tomado en los primeros 50 días y que tenían que ver con decisiones del presidente, de los gobernadores, en el marco del análisis de epidemiólogos, nuestro sistema de salud y sistemas de seguridad, ¿no? Gobernador, ¿cómo imagina usted la pospandemia, es decir, el día después de la pandemia, tanto en lo político como en lo económico? Bueno, no sé cuán lejos o cerca estamos de eso. Parece que va a demorar nadie bastante, sabe, ¿no? nadie sabe. Nadie sabe. Yo creo que nos va a llevar tiempo todavía, Joaquín. Creo que vamos a tener que seguir todavía luchando y atravesando los peores meses, junio, julio y agosto particularmente. Y vamos a terminar con una economía muy mal, en muy malas condiciones. El mundo está terminando con una economía en muy malas condiciones. Decenas de millones de norteamericanos se han quedado sin trabajo en Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo. Lo mismo ha pasado en Asia, lo mismo ha pasado en Europa, está pasando en todos los países también de la región. Así que de allí vamos a tener que hacer todos los esfuerzos para recuperarnos. Hay distintas teorías que están manejando economistas. La teoría de la B, de que, bueno, vamos a caer, obviamente, vamos a seguir cayendo todavía, pero que es posible que haya un rebote después de que pase la pandemia y después de varios meses de tener que luchar para poder remontar nuestra economía, puede haber un rebote de crecimiento en el mundo. Bueno, hay una discusión en ese punto con los economistas, asesores de Obama están planteando inclusive esta teoría, algunos economistas nuestros, pero bueno, todo es incierto, Joaquín. Yo creo que nadie tiene, ¿no?, la verdad sobre lo que va a pasar. Lo que sí sé es que vamos a tener que hacer un gran esfuerzo como sociedad y por eso la consigna siempre es tratar de estar unidos, no profundizar grietas, tirar todos en el mismo sentido, porque si no, el coronavirus, este bicho que ha venido a matarnos en el mundo, ¿no es cierto?, gana terreno. Gobernador, hay un sector del oficialismo que tiene un proyecto para intervenir el Poder Judicial de Jujuy. ¿Usted a esto lo atribuye a intenciones de liberar a Milagro Sala? Mire, yo creo que sí, obviamente. Eso, si bien fue antes de que nos llegue la pandemia y se declare la emergencia, pero es obviamente un embate al Poder Judicial que acá ha venido actuando en cumplimiento de la ley, del Código Penal, y que ha establecido un marco de justicia como no había habido antes del 2015, y creo que tiene esa intencionalidad de parte de los sectores más radicalizados del kirchnerismo que me parece que desde un lado y del otro, pero fundamentalmente los sectores más radicalizados debieran bajar un cambio, porque como digo, no hay que profundizar la grieta en un momento donde todos los argentinos tenemos que estar unidos y buscar el equilibrio entre salud y economía. Por eso digo, hay una situación muy difícil, muy compleja. Yo no quisiera estar en el cuero de Horacio Rodríguez Larreta ni de Axel Kicillof, que están con un desafío muy complejo en la zona más difícil del país, con mayor densidad demográfica, con mayor hacinamiento en distintos sectores y que a la vez también tienen que equilibrar, ¿no es cierto?, situaciones de pérdida de trabajo, de pérdida de comercios, de actividades, que hay que ver cómo se busca el equilibrio. Por eso digo, reitero, no quiero estar en el cuero de ellos porque me parece que son los que más difícil la tienen en la República Argentina. Gobernador, le agradezco muchísimo sus palabras y haber estado esta noche con nosotros. Que tenga usted buenas noches. Buenas noches, un gusto.
Una pausa y Julio Bárbaro después. Bien, Julio Bárbaro, que todos lo conocemos, así que no necesita presentación. Y como tenemos poquísimo tiempo, te voy a hacer 2 preguntas en una. Me contestás con tu... Una, hay 2 corrientes de intelectuales que uno dice que está en riesgo, una corriente dice que está en riesgo la democracia, la otra dice que hay que seguir con la cuarentena. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero bueno. Y la segunda pregunta que quiero que me contestes es si es demasiado importante la injerencia de Cristina Kirchner en el gobierno de Alberto Fernández. Primero, intelectuales son los que andan solos, los que andan amontonados, como los artistas. Cuando el artista es de un sindicato, ya... Entonces, creo que este documento que salió, como era la infectocracia, ¿o no? A mí me pareció pobre el documento. La gente que lo firmaba es gente que uno respeta, ¿no? Pero hay más valor en las firmas que en el escrito. Me parece que tendría que tener más diálogo el gobierno con la oposición, pero cuando uno lo escuchaba recién a Morales y lo ve a Rodríguez Larreta, digo, los que gobiernan transitan la cordura. Los que no gobiernan, si vos pones a Pichetto, a Bullrich, a Patricia, ¿no? Digo, se ponen mucho más agresivos. Pero es la agresividad del que está afuera, pero la lógica es que en esta crisis haya una pacificación. Luego, Cristina, yo creo que Alberto, con la historia que tiene, ha construido un gabinete muy débil. Y entonces esto también lo debilita a él. El hecho de que los ministros no puedan hablar, Joaquín. El único ministro que habla es Sergio Berni de la provincia. O sea, el resto, al no permitirles él tener una actitud de pelea, de diálogo, de participación, también los va devaluando. Me parece que hay una cuestión que es madurez en la sociedad y cierta debilidad en la estructura de gobierno. Yo nunca apoyé a Cristina, pero no veo que sea culpa de Cristina. Ahora, una cosa, si fuéramos un país serio, a Canicova Corral lo tienen que condenar todos. No puede estar dividido ahí, Joaquín. Que ahí haya que esperar el voto, me parece triste, porque hay cosas que están condenadas por la sociedad ya, ¿o no? Así es. Si le sirven a un sector, no se puede. Eso no sirve para nada. Estamos de acuerdo que Canicova Corral no puede seguir siendo juez. Pero además no puede ser que alguien lo apoye, Joaquín. Y bueno, pero hay limitaciones, porque eso no tiene ideología. Eso es de uso, usar lo que ya se desgastó. La justicia se daña toda con la defensa de ese tipo. Lo haga el oficialismo o lo haga la oposición. Hay cosas que tienen que terminar y para que terminen... Digamos, ahora, ¿por qué no termina esto? Porque venimos no hablando de Canicova Corral hace 12 años. Joaquín, la decadencia argentina es porque el partido que se fue y el que vino, los dos transitan una etapa de fracaso. Digo, la Argentina está entre 2 fracasos, entre el de Macri y el de Cristina. En alguna medida uno defiende, protege, pero no hay un logro. En los 45 años que llevamos de decadencia, y digo 45 porque yo fui diputado en el 73 y había un 5% de pobreza. 45 años de decadencia. Ahí hay una culpa de la dictadura, pero hay una culpa de Menem. Peronismo no se hace la autocrítica. El kirchnerismo privatizó YPF. El peronismo destruyó los ferrocarriles que Perón había nacionalizado. Digo, las ideologías en la Argentina no existen. Existen las cajas. A ver, Joaquín, que el Estado no pueda conseguir precios, que compra mayorista, parejos con los minoristas, que sea más caro que el minorista cuando compra. Y bueno, porque recurre a intermediarios, no a los productores. Porque recurren a los coinmediarios, sería la denuncia. Digo, es muy triste, porque cuando vos encontrás la política de... Si algún periodista se ocupara de ver el enriquecimiento de la dirigencia política de los últimos 40 años, cosa que nos ponemos en un bar y en un rato tenemos una historia y todos sabemos quién es quién. O sea,
el enriquecimiento de la dirigencia política, económica, es la contracara del empobrecimiento de la sociedad. Esto para mí es así definitivo. Muchas gracias, Julio. Gracias a vos. Una pausa. A ver, sobre el tema de las dos posiciones que hay de intelectuales, a mí me gustaría precisar, buscar un punto intermedio, ¿no? Entre los que dicen que está en riesgo la democracia y los que dicen que hay que mantener la cuarentena a toda costa y que creo que no, son cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Creo que acá lo que está claro es que con el nivel de contagios diarios que hay actualmente, no podemos hablar de levantar la cuarentena. Los países que lo han hecho, y eso lo decía el gobernador Morales recién, los países que lo han hecho, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, les ha ido mal. Y hubo miles de muertos. Eso no se puede. Lo que sí, me parece que lo que estos intelectuales, que no son peronistas ni son kirchneristas, pedían, era que sesionara el Poder Legislativo, que son funcionarios públicos, como es la policía, como son los médicos, como digamos, tienen que estar y correr los riesgos que corren cualquier servidor público, de los muchos que hay. Que funciona el Poder Judicial y le cabe las mismas reglas del juego que al Poder Legislativo. Son servidores públicos, no puede ser que el Poder Judicial y el Poder Legislativo hayan desertado. Y la otra es que se pueda discutir sobre, por ejemplo, la economía. ¿Por qué no discutir sobre la economía? La economía actual, la economía que va a venir, la posteconomía, cualquier economía. Hay que discutir sobre la economía. Bien, acá he terminado y le dejo el aire a mis amigas de Verdad Consecuencia. Chao, hasta el lunes.